estamos acá, nadie sabe nada. No, ¿sabe para qué hicieron fue? pasar. No, ¿sabe para qué fue, Jorgelina? Para que deje hablar con nosotros. Claro, ¿Sabe para nadie qué le sabía hicieron esta nada. jugada? Para sacarla del aire, para cortarle el teléfono, para si es así, sacarla es del una aire. locura. O sea, No, es perverso. pues nosotros estamos Es mostrando la perverso. foto. Doctor Hugo López Carribero, buen día. Hola Pablo, buen día. Buen día, gusto. ¿cómo le va? Mucho gusto. Gracias por venir. Con todo gusto. Jorgelina, tengo al doctor Hugo López Carribero con nosotros, que es un Bueno. prestigioso jurista. Quiero saber, a ver, ¿qué se puede hacer en estos casos? ¿Están jugando con la desesperación de la gente? Sí, lo que duele mucho, Pablo, es que, según lo que tengo escuchado hasta ahora, haberle dicho a la señora que tenían información certera y hasta que la habían encontrado, ¿no es cierto? Haber avanzado es sobre verdad. esa hipótesis tan angustiosa solamente para sacarla del aire. Jorgelina, Es decir, ¿quién es la fiscal o el fiscal de esta causa? Perdón, doctor, discúlpeme. López Vidal, Matías López Vidal. Doctor Matías López Vidal, buen día. Con sumo respeto me dirijo a usted para solicitarle investigue esta situación. Bueno, si usted... Doctor Hugo López Carribero, ¿cómo le va? Hola Buen Pablo, día, ¿cómo está? nuevamente, con todo gusto, Pablo, Bien. buen día. Buen día. Primera pregunta, lo voy a pasar por algunos temas. Después vamos a hablar de la Argentina insegura, pero primera pregunta, cuando hay una muerte dudosa, Sí. ¿es de estilo, digamos, de fiscalía, digamos, de la investigación judicial, llegar hasta las últimas consecuencias, hasta el último análisis, último análisis, y con eso determinar y decirle a la familia, miren, pasó, o al abogado de la familia, pasó esto? Sí, ¿Así es? siempre, Pablo, porque muchas veces las personas son encontradas ya sin vida y sin un estudio, que es el estudio de autopsia, no se puede establecer a ciencia cierta cuál fue la causal o las causales del fallecimiento. Sí. Esto, por supuesto, no se genera esta duda en los casos en que una persona fallece en un hospital luego de varios meses de internación por una enfermedad grave, por una enfermedad terminal, porque no es necesario, ya los antecedentes inmediatos hacen ver bien a las claras cuál es el motivo del fallecimiento. Sí, correcto. Pero en los casos en que se puede preestablecer, digamos a primera vista, la posibilidad de una muerte súbita, por ejemplo, es dable, es totalmente atendible hacer el estudio de autopsia. Correcto. Para descartar cualquier otro tipo de causal de muerte, como por autopsia ejemplo un incluye, envenenamiento. La autopsia incluye los análisis posteriores, histopatológicos y toxicológicos. Los histopatológicos, Ah, exactamente. Se extraen de allí muestras de los tejidos y se los envía para su análisis microscópico. Perfecto. Está Exactamente. derecho, está, digamos, dentro Sí, claro. de forma. Claro, hacer siempre esto. para descartar cualquier acción, digamos, externa que haya generado la muerte. Como decíamos recién, por ejemplo, un envenenamiento o una asfixia mecánica externa, que a primera vista podría no haberse advertido, pero que de toda forma, aun cuando existieran dudas, que las hay, por supuesto, siempre en estos casos, es necesario realizar la operación de autopsia para establecer a ciencia cierta si se produjo el fallecimiento por un paro cardiorrespiratorio traumático o por un paro cardiorrespiratorio no traumático. Sí, porque a veces dicen, bueno, ya con lo que dijo el médico legista, el primero, el que hace la autopsia, ya está. No, no está. No, falta todavía, por supuesto, como decíamos recién, los estudios microscópicos. Los microscópicos, claro, porque le va a ordenar que investiguen a fondo, digo para investiguen, no porque haya nada extraño, ni que haya nada oculto, ni nada, pero puede salir Hay casos, Pablo, en que alguna cuestión claro, que determinen qué fue lo que por qué pasó esto. claro, nada más. hay casos que ya este es un tema médico, ¿no? Que yo solamente lo abordo desde la experiencia de tribunales, ¿no es cierto? Claro. Hay casos en los que la autopsia es tan contundente que los magistrados, los jueces y los fiscales se dan por satisfechos, Correcto. incluso los familiares también. Otros casos barajan la posibilidad de una inquietud un poco más amplia, entonces se realizan estudios imagino que microscópicos. hay gente Siendo Jorge Ibáñez, siendo un hombre joven, y siendo hombre quien joven. es, diciendo Claro. quién es, yo creo que van a ir Exactamente. hasta el último detalle para entregarle al abogado Y de sin la antecedentes, familia. ¿no? Sí, sin antecedentes de Claro. tipo médico que, digamos, haga presumir Por eso. Este desenlace. Hay que esperar. este desenlace. Hay que Salvo esperar. alguna cuestión genética que se habló del papá o del abuelo, El abuelo, que el tuvo abuelo. algunas... no, el papá está con vida, afortunadamente. Sí, el papá está El abuelo que tuvo algún desenlace similar. Hay que esperar.
no hay que ser temerario de subirse. El problema es cuando el periodista quiere ser otra cosa. Si es abogado, tiene que llamar a un abogado, no tiene que ser abogado. Si quiere ser abogado, que vaya y estudie. O si no, llama a un abogado y lo consulta. No sé lo que me dijiste, Nico, porque cada vez que hablo vos me hablas encima. Si quiere ser médico, que consulte un médico. Quiere ser un cardiólogo, traiga un cardiólogo. O sea, por eso, muchachos, esperen un poquito hasta que salgan todos los estudios. Todos los estudios, ahí sí informamos de que falleció el señor Jorge Ibáñez. Lo cambio de tema. ¿Me decías, Nico? ¿Querías decirme algo más? De Ibáñez seguimos hablando. ¿Querés que cierre? Lo que yo le quería preguntar al doctor López Carrivero era el tema de complemento, lo que puede incidir algún medicamento. No quiero decir, separemos drogas de drogas nocivas en cuanto estupefacientes en cuanto a hasta una receta médica o algo recetado médicamente. Si eso fuera el desencadenante, ¿cómo se sabe? Sí, eso únicamente están en condiciones de, digamos, abordarlo los estudios microscópicos, que ¿Eso también cuánto tarda? Bueno, hay algunos que tardan pocas horas y otros que tardan algunos días, alrededor de una semana. Siempre, por supuesto, se van tomando tejidos de los pulmones, del hígado, del estómago, ¿no? Para llevarlos al análisis exhaustivo. Yo digo, de hasta esos un complemento tejidos. vitamínico, Sí, cosas que pudieron haber incidido con un estado en ese momento, claro, que no tiene nada que ver, que no claro. quiere decir que a la gente le afecte, pero en este caso en particular, o en su momento Exactamente. particular. En el ámbito tribunalicio nosotros llamamos concausa, es decir, no es una causa principal, pero aunada, unida a otras dificultades que pudo haber tenido la persona, ese medicamento, esa droga, aunque como usted dice muy específicamente, no se trata de un estupefaciente, sino de una droga legal. No sé, desde una píldora para un medicamento hasta un complemento vitamínico. Digamos. Pudo haber generado, en algunas ocasiones, el fallecimiento por esto que decíamos recién, una concausa, es decir, algo que se adhiere, algo que viene accesoriamente a un problema genético o a un problema de salud determinado que puede ser advertido por los médicos forenses y volcado en la autopsia y en los estudios microscópicos para poner en consideración del juez y del fiscal que entienden la causa. Digamos, exactamente. No es que modifique circunstancialmente el motivo del desenlace, pero sí lo explica, ¿no? Porque... Lo explica. Sí, lo explica y a partir de ese momento también se podrá establecer cuánto hacía que tomaba ese medicamento la persona, de qué manera, quién se lo suministró, si el suministro fue hecho por un médico matriculado o fue hecho por un amigo, como una sugerencia de amistad o de vecindad, o si por el contrario viene haciendo ese tratamiento durante mucho tiempo, ¿no es cierto? Tal vez los estudios exhaustivos de este caso arrojen mayor luz a las circunstancias en que se produjo la muerte. Otras veces se concluye, como decíamos hace un rato, que la muerte se produce por un paro cardiorrespiratorio no traumático y que desde el punto de vista penal, desde el punto de vista criminal en la justicia, no genera ningún tipo de consecuencias. Doctor, en estos casos, ¿no? Está el informe forense, el informe de los médicos forenses. Se complementa, falta el toxicológico y demás, se complementa con lo que puede aportar su médico personal. Digo, una vez concluido esto, con todos esos datos, ¿puede el fiscal, si quiere tener algo más detallado, consultar, por ejemplo, o si fuera a su cardiólogo o a su médico personal, que pueda aportar? Lo que habitualmente se hace es, si de la autopsia y de los estudios microscópicos surge alguna inquietud más, surge alguna duda, se convoca a los médicos de la familia o al médico personal para consultarlo en una declaración testimonial para saber si alguna droga o algún medicamento le fue suministrado por él, en qué condiciones, qué tratamiento venía desarrollándose y cómo pudo haber generado algún tipo de vicisitud al momento en que se produce la muerte. Entonces, ¿esto le implica alguna responsabilidad al médico clínico? Digo, si la receta, vamos a poner un ejemplo, yo decía un complejo vitamínico, una píldora para adelgazar, lo que sea, si le receta esto el médico clínico, ¿no? Y se detecta que tenía una cardiopatía y demás, ¿hay la muerte puede estar o puede haberse afectado por esto? Bueno, claro, se descarta, por supuesto, en principio,
digamos, la mala fe de cualquier profesional, claro. ¿no? No, digamos, digo hasta desconociendo. Desconociéndolo, puede haber, por supuesto, una situación de negligencia, de imprudencia o de impericia en el marco del ejercicio de la profesión. Pero siempre estas variables o estos matices son estudiados y elaborados siempre que la operación de autopsia y los estudios posteriores arrojen algún grado de inquietud. Claro. ¿No es cierto? Si esto primero, la autopsia y los estudios posteriores, no arrojan inquietud... Claro, si termina una muerte súbita claro, y demás, generalmente los no... magistrados, los jueces y los fiscales se dan por satisfechos, incluso también los familiares, sí, por supuesto, se dan por satisfechos por este tipo de estudios y dan por concluido el caso para que no trascienda más. Pero, por supuesto, si hay alguna inquietud generada por eso, se convoca a los médicos que anteceden al tratamiento del paciente para dar mayor explicación. Doctor López Jarribero, muchísimas gracias. Con gusto, Pablo. Muchas gracias a ustedes. Quédese con nosotros, no se vaya, porque por ahí después tenemos alguna que otra Muy bien. consulta. 9:10 de la mañana. Bueno, antes de despedirlo al doctor López Jarribero, yo le quiero primero informar al doctor Jarribero que he empezado mi procesión por los claustros universitarios de la Facultad de Derecho, pero todavía me falta aprender lo que saben ustedes, me falta. Pero y estoy con los muchachos de Morón, que me están dando una mano, de la Universidad de Morón, que me están dando una mano, formándome como abogado. Falta mucho, pero por lo menos empecé. Muy bien, Pablo, yo por mi parte le ofrezco cualquier tipo de colaboración que pueda servir, ¿no? Que me va a dar una mano los para libros, estudiar. ¿no? Sí, los libros, los apuntes. Sí, igual le digo que hay una los cosa que es poner acá adentro. Lo más difícil se le va a hacer poner algo acá adentro, no importa. Ya algo va a entrar. Pero a veces estas cosas se aprenden muchas con charlas de café, ¿no? Seguramente. Que ahora se están desvirtuando a través de los medios masivos de redes sociales. Sí. Se van perdiendo las charlas de café. Y hablando de charla de café, yo he tenido charla de café por ejemplo, con el doctor Bruno Corvo, que es el decano de la Facultad de Derecho. Una persona de mi aprecio personal. Exactamente, mía también. Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Morón. Y en esa charla de café yo también le expresé y le pregunto a usted también como periodista, porque inquieto, ¿no? Y pregunto lo que me sucede como ciudadano, siquiera haciéndome portavoz de la ciudadanía. ¿Qué pasa que no terminamos con este asunto de los pibes que andan con un arma en la cintura y van matando gente por la vida? Digo, ¿cuál es el ¿dónde ve usted? Yo digo, vamos a buscar las armas ilegales y vamos a romperlas todas. Correcto. A destruirlas todas. Pero primero hay que secuestrarlas. Claro, o sea, tiene que haber así una especie como de Moncloa entre todos los jueces y todos los fiscales y la policía y las policías y decir, bueno, hacemos múltiples órdenes de allanamiento sin pedidos de detención. Fíjense, mira qué detalle. Múltiples órdenes de allanamiento sin ¿es viable? Le pregunto, ¿es viable esto? Es decir, bueno, vamos a hacer 1000 allanamientos. Sí. Aparte de agarrar todas las armas que tienen las fiscalías y en la justicia y en los juzgados y destruirlas. Es decir, bueno, tenemos datos, todo el mundo aporta. Allanamiento un dato acá, un dato acá. Permiso, señora, ¿podemos pasar de su casa? Sí, bueno, tiene un arma, la agarran, se la llevan. Digo, mire, hasta con sumo respeto, no rompiendo, ni pateando nada, ni rompiendo una puerta, ni nada, y sin llevarse detenido a nadie. ¿Es posible que el Estado vaya a buscar las armas ilegales y se las colecte y las destruya? Mire, por allanamientos es un poco complicado por la normativa legal vigente. Exacto. Es decir, para hacer un allanamiento se requiere primeramente elementos de convicción atendibles para llevar adelante ese allanamiento en una morada, en un domicilio o en un comercio. Entonces, muchas veces se complica esto, ¿no? La recolección de elementos de prueba que justifiquen, que, digamos, motiven, que den causa a un allanamiento. Sí, yo en este marco me permitiría avanzar en la prevención callejera, ¿no es cierto? Observo muchos policías que, esto en el área metropolitana, esto es Capital y Gran Buenos Aires, ¿no? Sin distinción, están en las esquinas, a veces 3 o 4 reunidos en círculo, ajenos a lo que pasa a sus espaldas, y con una situación muy curiosa, mandando y recibiendo mensajes de texto de los celulares en forma constante, es decir, ajenos a lo que pasa a su alrededor. Muchas veces el secuestro de armas
en la vía pública se genera a través del olfato policial, de la actitud que el policía puede advertir en la persona que lleva un arma, aun cuando no la lleva visiblemente, en forma ostensible. Ahora, yo le hago una consulta más. Digo, con esta reforma del Código Penal, ¿por qué no incluyen? Digo, está bien, hagan la reforma que quieran, pero incluyan el agravamiento de pena si uno porta un arma de fuego, o sea, que lo hagan más agravado de lo que ya es. Sí. O sea, que a ver, pueden modificar todo, pueden decir, a ver, bueno, pueden modificar todo el Código Penal, pero si agarran y dicen, bueno, vamos sobre las dos herramientas de la delincuencia, que es las armas y la droga, se termina el tema, o sea, van a patalear en el agua, o sea, no van a avanzar. El artículo 40, 41, 41 ter del Código Penal establece ese agravante. Sucede que... Más agravante. Más agravante, sí, por supuesto, es posible. Yo en el proyecto del Código Penal que se está sustanciando a través de la Comisión y del Poder Ejecutivo, eso no lo he visto. No, yo tampoco. Yo lo terminé de leer hace pocas horas, confieso que lo terminé de leer hace 48 horas en su totalidad. Esa circunstancia no la vi. Y cuando se habla de los parches, porque usted habrá escuchado, ¿no es cierto? Sí, esto es un parche. Claro, el Código Penal es un parche, o esto también es un parche. Y quiero decir una cosa, en el año 95 se hizo la última modificación del Código Penal, en el marco de la modificación legislativa, y sin embargo mucha gente le dice que fue un parche, pero sin embargo fue una buena modificación, fue una modificación legislativa totalmente oportuna, y hay un porcentaje, esto se sabe a través de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, el 22% de los detenidos en la provincia está preso sobre la base de esa modificación. Bueno, doctor... Entonces, pero se tocó lo que se tenía que tocar, nada más que eso. Doctor López Jarribero, gracias por venir. Muchas gracias, Pablo. Hasta Muy luego. amable por estar aquí. Bueno, vamos a la etapa del tiempo argentino, rápidamente.